Ojalá estas manifestaciones o posturas hubieran sido cambiar el sistema como tal a uno de más genial y acorde a la realidad y capacidad humana local, mirando por supuesto a lo global, pero no. Para combatir el neoliberalismo y la globalización. Parece que definitivamente eso no va a suceder. Bueno, por lo menos por ahora. Apenas si los profesores están pidiendo es un poco más de presupuesto y más profesores. Y demás ante esta nueva malla curricular, como por ejemplo adicionar robótica. ¡Wow! Pues sí, robótica. ¿Qué tal? Pero así nada más se debería hacer esto. Digo, no soy experto. ¿No sería primero analizar, organizar, preparar, siquiera ver cómo estamos estructuralmente, económicamente y demás huevadas en buen sentido de la palabra? Sí, sabemos que somos muy repetitivos en esto, pero es la realidad. El sistema educativo está mal, no funciona. Y no hay que ser un experto para ver eso. Es como si hubieran construido un edificio y que esto estuviese, digamos, chueco. Pero a pesar de eso le siguen tapando, parchando los huecos, inclusive añadiéndole más pisos. Eso es básicamente que creo lo que está pasando en la educación. A ver cuánto de los hijos salen ya definidos vocacionalmente qué carrera va a tomar en su educación superior. Digo, desde la perspectiva de lo que está sucediendo y de lo que se puede ver y de lo que uno mismo vive. Que más del 70% de los adolescentes aún no tienen decidido qué carrera estudiar. Los alumnos siguen saliendo casi en bolas. ¿Y por qué creo que es eso? Un ejemplo. Porque esto creo que sucede en todas las materias. En algunos colegios privados o públicos les enseñan pues lenguas extranjeras. Bueno, ¿qué es el inglés nomás? ¿Cuántos de los alumnos salen hablando inglés? Siquiera básico, casi nada. ¿Será porque el ministro de Educación indica de que lengua extranjera simplemente es un contenido, 2 o 3 lecciones? Y ahí está la huevada. ¿Y saben lo peor? Es que así también te enseñan lenguas nativas. ¿Van a aprender los muchachos? No, guay, no lo creo. Cuando eso no se le debería enseñar, sino se debería enseñar en eso. Ya después en cursos superiores, pues adentrarse a lo que es la gramática. Pero hablar de bolas el idioma. Entonces, obviamente se necesitará profesores que hablen correctamente y fluidamente el idioma. Porque vemos cómo el idioma, dependiendo de las regiones, cómo va de alguna manera perdiéndose. Pero volviendo a lo nuestro, la robótica, porque eso es más o menos lo que vemos y a lo que más o menos hemos escuchado hablar bastante. Claro, pues ahora también se habla de la inteligencia artificial. Y por eso dice que la robótica como que es la nueva onda, es el futuro. Y es cierto, pero esto no es de ahora, sino hace décadas. La computación también es el futuro. De hecho, lo es ahora y lo va a seguir siendo. Pero resulta... No hay materia de computación. Siempre ha estado el dirigente de aquí de La Paz mencionando eso. No hay materia de computación. Ese es el problema. Pero ahora resulta que quieren enseñarles robótica, nada más y nada menos. Pero si les enseñamos química desde hace un buen rato, ¿tenemos acaso químicos de nivel? ¿Cuántos cátodos o ánodos de baterías de litio hemos desarrollado y hemos patentado? 0. ¿Por qué? Porque en realidad el problema es el sistema. Por eso estamos como estamos. La industrialización no va de la mano de poemas o discursos hermosos. Ustedes mismos saben que eso se escucha hace más de una década y creo que ya vamos a por 20 y básicamente no ha pasado nada. Decimos, somos el gobierno de la industrialización. Sí, porque esto es el problema. El problema es el enfoque, creo. Porque sí, teóricamente son un gobierno de la industrialización, pero no un país de la industrialización, que eso es otra cosa básicamente. Porque para hacerlo tendríamos que estar a la par de Japón, Corea o China o de esos países súper competitivos y que su gente esté implicado en todo eso, no el político. Es decir, que su gente, que el ciudadano sea quien lleve la iniciativa en el desarrollo, en la manufactura, en la investigación tecnológica, científica, informática, etcétera, etcétera. Y no pequeñeces como... Ya me iré a visitar las plantas industriales. Sin menospreciar, por supuesto, pero eso no representa un verdadero desafío y además no es tan relevante en la economía de un país. El día que estemos usando nuestros recursos siquiera para producir, qué sé yo, corta uñas, entonces avisadnos. Pero mientras tanto esto es difícil. ¿Por qué? Porque no le hemos tirado bola en algo que es supremamente más importante que cualquier otra cosa en el mundo, la educación. Y créanme, yo no soy un genio para deducir esto.
simplemente tengo que ver a los otros lo que hacen y nada más. Y está ahí, es público, lo puedes ver. Es obvio que en los países del tercer mundo, lamentablemente, el político opta por lo más sensato a sus intereses. Algo que llame pues la atención de la gente. Parece que el sistema educativo que impera en el país es básicamente antiguo, ortodoxo o a la fuerza o no sé qué decir. Les meten un quintal de materias a los muchachos a regañadientes para que al final los muchachos solo memoricen para básicamente graduarse de las escuelas. Así nomás es. O sea que al final los muchachos pues salen más confundidos que aprendidos. Al menos la mayoría. Algunos tal vez nazcan con un IQ super mega archi elevado. ¿Qué significa el promedio 99.58? Bueno, ese promedio es casi llega al 100, ¿no? Wow. Y seguramente conseguirán una beca en el MIT, pues estudiarán allá y se quedarán a trabajar allá. Bien, bueno, si es que consiguen la beca o en el camino igual se perderán. Y peor los que no hemos sido bendecidos con un buen cerebro, porque el sistema de educación no tiene ese nivel, ese avance vocacional, el apoyo preparatorio, psicológico, la infraestructura y sumados quizás también el nivel carente de los maestros, especialmente en este nuevo tema. Al final esto genera que las carreras sean escogidas a la moneda, o porque papá es eso y el hijo tiene que serlo, o qué cosa le va a dar más plata, money, kibos, o a lo seguro, ser un empleado público. Y vaya que... Es decir, Bolivia retomó el primer sitial en la ejecución de la inversión pública en la región. Ouch, con lo tóxico que es eso. Pero eso es otro tema. Pero ojo, todo trabajo que se hace honesto y correcto, donde sea, es siempre de respeto. Hoy en día la vida misma como la vivimos es muy álgido, es movido, es caótico. La tecnología nos vuelve locos y encima está la escuela, es decir, donde te cargan más materias o temas. Entonces pareciera que definitivamente... Ahí podemos ver la improvisación que realiza el ministro de Educación. Exacto. Se dice gracias al Juancito Pinto, que es un bono que se da aquí a los estudiantes, pues se redujo la deserción escolar. O sea, con plata, con money, con kibos. Todo es bono aquí. Es como si tus hijos no quisieran comer la verdura, ¿tú les vas a pagar para que se los coman? Por supuesto que no, pues te ingenieras la manera de cómo los muchachos se coman las verduras. Claro, se llama engaño, para engañar a los bebecitos que son especiales para comer. Exacto. Hay que usar la cabeza. Además, ¿acaso de los 3 millones de estudiantes, suponiendo, porque no sabemos la cifra, los 3 millones desertaban, cuando en realidad lo que se tenía que hacer, las escuelas no sean pues estresantes, digamos, más bien sea atractivo, divertido y con desayuno incluido? ¿Por qué no? Al menos para los que más lo necesitaban. Pero no, se les ocurre hacer con kibos. Digo, si eso es cierto, si realmente el Juancito Pinto es el que redujo la deserción escolar, eso dicen ellos. No sé si esto inclusive sucede en países ricos. Creo que no, sino creo que ellos se van a lo que más importa, a invertir y lo que se tenga que hacer en el sistema. En algunos países avanzados, por ejemplo, lo que hacen es encaminar al estudiante de acuerdo a sus intereses y aptitudes, dándoles la facilidad inclusive de que ellos mismos puedan escoger algunas de sus materias preferidas. Obviamente no se los puede dejar de enseñar matemáticas, física o química, pero sea acorde a la realidad y capacidad de los changos, o sea, a lo que les guste, y eso es vocacional, no a nivel asiático, porque eso creo no va con nosotros. En cuanto a lo privado, mantener principalmente las pensiones en las unidades educativas privadas o particulares. Ningún establecimiento educativo particular podrá aplicar incrementos en las pensiones escolares. Pero esa nivelación de precios quizás no sea gratis al final. Podría inclusive estar llevando a la educación privada hacia la misma huevada. Al menos antes podías buscar una mejor educación, reclamar por una educación mejor que la pública, ya que estabas pagando lo que ellos básicamente te cobraban. Es cierto, pero en un país debería uno tener derecho de crear educación, de poder optar qué tipo de educación quiere para sus hijos, tener opciones. ¿Acaso no hubo gente que ofrendó su vida para que seamos un país libre, inclusive de crear hasta tu propio sistema educativo? ¿Por qué no? Aunque obviamente eso es mucho pedir, ya que el político impone su ley, pero por lo menos una educación privada sin que el político, pues al menos en este punto, no meta sus narices. Pero dirán, esto sería solo para gente con dinero, y otros por supuesto no lo tienen. Esto crea desigualdad social. La
educación no puede ser un negocio, y etcétera, etcétera, etcétera. Tú como ciudadano es reclamarle al político que se te proporcione una mejor educación pública, mejor inclusive de una privada. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué futuro nos depara? Con esto de que todo tiene que nivelarse, eso puede ser de lo peor, amigos. Lastimosamente, eso es la realidad, porque definir precios a bolígrafo del político, en todo sentido, ya sea en el transporte, en el comida, servicios, es lo peor. Conlleva a que las cosas sean hechas de la peor calidad, porque básicamente esto resta competitividad. Ya sabes a qué precio es, para qué esforzarse. ¿Cómo vendían el pan antes las tiendas? Y de paso el pan era más grande. Ahora no. ¿Por qué? Porque el político le ha nivelado los precios, inclusive el peso. Pero la gente dirá, si no se hubiera hecho esto, obviamente ellos hubieran hecho su agosto. Para eso está el político, porque el político podía haber partido en hacer, en incentivar y por supuesto en crear políticas de control para que los panaderos puedan competir y no ponerse de acuerdo en los precios. Pero bueno, al final es pan, se lo van a comer. Con tal de que sea de harina, pues ya que. Pero en la educación podemos decir eso. Podemos ver a la educación como pan, papa o tomate. Lo que esto podría provocar es que la educación se degrade en todos los niveles, a más peor. En vez de regular los precios, lo que el político o el gobierno hubiera hecho es apuntar hacia la competitividad educativa, a la calidad educativa. Por lo menos en este estrato de lo que es la educación privada. Gente bien educada y preparada pues se hace rico. Solo vean a los chinos. Quizás inclusive ni van a ver el precio del pan, sino la calidad del pan. Pero estos changos se van a lo que más se les va a dar réditos o más popularidad, a los precios. Puede que esté bien para la gente, pero básicamente quizás esto nos esté mal acostumbrando. Sería irresponsable tomar una medida de este tipo que afectaría la calidad de la educación de millones de estudiantes. ¿Será esto así? La única forma, amigos, de ver esto es haciendo un test nacional a ver cómo anda el nivel educativo de los estudiantes, como se lo hizo en el 2001 o en el 2003, si no me equivoco. ¿Tendrá el político las, no sé, digamos las agallas de ver cuál es la realidad y demostrarnos a nosotros en qué nivel estamos en educación? No sé, aunque por ahí se había escuchado de que sí, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero después se dijo: veo la calidad de bachilleres, veo la calidad de estudiantes que tenemos en la universidad, que provienen de los colegios, provienen de las unidades educativas que tiene nuestro país. Lamentablemente está en riesgo, creo, nuestra educación. Hay un deterioro. Entonces, ¿qué pasó? Claro, el periodista estará limitado a hacer las preguntas. Obviamente, si no, el periodista pues carga pilas, lo despiden, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que ya las preguntas ya están preparadas. ¿Qué cosas se le tiene que preguntar y qué cosa no? Porque si le preguntas cosas realistas al político, pues estos se hacen bola. Pero lo cierto es que en el tema educativo, todos los gobiernos, básicamente, históricamente, lo han hecho todos mal. Pero obviamente ahora como que inclusive sabemos que los maestros son preparados ya no inclusive en entidades privadas, aunque sí seguían con la metodología que se imponía desde el gobierno. Pero no sé si había una diferencia entre los públicos y los privados, pero yo creo que los privados siempre enseñaban quizás algo mejor, quién sabe. Pero lo cierto es que ahora el gobierno es el único ente que crea maestros, ¿verdad? Mediante las normales públicas, con lo deficiente que es todo lo público. Método revolucionario que tiene el Ministerio de Educación, que en 2 días puede formar a un maestro en la especialidad de inglés, de lengua originaria, computación y artes plásticas. Ni siquiera enseñan computación, peor programación básica o electrónica básica. Eso también es importante y más realista a nuestro entorno. Es cierto que ha habido estudiantes que han representado en robótica en competencias internacionales, pero ojo, no hemos sido el único país, sino que otros evidentemente en este tema pues ya están súper mega archi adelantadísimos que nosotros. Pero aún así hay entidades privadas como fundaciones,
organizaciones internacionales que han apoyado en esto a lo que pueden. Pero a pesar de eso, pues estamos súper retrasados, como en el fútbol, que dicho sea de paso, cosa que esto también se debería trabajar muchísimo desde las escuelas. ¿Qué pasa con eso? Al final el político, nunca ellos buscarán algo mejor o tener la voluntad de revolucionar la educación. Eso sí sería revolución, no esos discursos revolucionistas, idealistas, políticas del siglo pasado que se los lleva el viento. Así, bueno, los políticos van y vienen. Quien se las tendrá que arreglar, como siempre, serán los maestros y los padres de familia, o al menos de quienes quieren algo mejor para sus hijos, ¿verdad? Ya que por eso en algunas escuelas inclusive son los padres quienes tienen que amollar para computación, tienen que pagar para las escuelas de fútbol, tienen que pagar para institutos donde puedan aprender a leer. Bueno, algunos ven igual están pagando. Bien sería que el Estado haga todo eso, o que por lo menos dote material. Y no estamos hablando de esas pequeñas rompecabezas que conocemos nosotros en la calle que están vendiendo, esas rompecabezas necesitamos equiparlo en nuestras unidades educativas. Sino que de estos materiales, sí vamos a enseñarles robótica, pero el político, como siempre... Lo peor que se va a tratar del golpe de Estado. Eso nosotros no podemos ser parte de un engaño con los estudiantes. Si es que está sucediendo, ¿qué es lo peor que se puede hacer? Moldear y crear gente que al final solo sirva de píxeles de pantalla de los políticos. Aunque esto dependerá del maestro y su capacidad y su conciencia, imparcial y correcta decisión que debe enseñar al estudiante lo que son las cosas históricas, científicas, sin censurar o ocultar, sin tergiversar. Así están las cosas.